Un submarino es una nave sumergible que se desplaza en 3 dimensiones, en la superficie del agua y en la profundidad. ¿Cuál es la terrible historia del submarino Titán? ¿Qué ocurrió realmente? Pero, sobre todo, ¿por qué nos ha fascinado tanto su desaparición? En primer lugar, veremos cómo funciona un submarino. También averiguaremos cómo pudo explotar un artefacto de estas características. En este caso, la seguridad de la aeronave quedaría muy entredicho. Esperamos desentrañar la verdad que se esconde tras este caso extraordinario. Es cierto que el turismo marino es una pasión de los ultra ricos y, en cierto modo, financia la investigación. Tras esta desaparición, ¿debería prohibirse esta forma de turismo? Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Cómo desapareció en las profundidades un submarino como este? Eso es lo que vamos a intentar averiguar en el resto de este video. Este pequeño submarino turístico, apodado Titán, salió a explorar los restos del Titanic. El Titanic se hundió en 1912 y sigue siendo uno de los mayores desastres del siglo XX. Programada del 12 al 20 de junio, la misión del Titán era muy esperada. El domingo 18 de junio de 2023 inició el descenso hacia el Pecio. Pocas horas después, el submarino no aparecía por ninguna parte. Había dejado de transmitir en una región remota del Océano Atlántico. Frente a la costa norteamericana, el sumergible tenía una autonomía de 96 horas. Se inició una carrera contrarreloj y la búsqueda se intensificó mientras las autoridades luchaban por encontrar el Titán. Los guardacostas estadounidenses y canadienses pusieron en marcha operaciones de búsqueda. 2 aviones, un C-130 estadounidense y un P-8 canadiense equipados con un sonar capaz de detectar submarinos, participaron en la búsqueda. También participan el buque Polar Prince, desde el que zarpó el sumergible, y una unidad de Guardia Nacional. El instituto francés IFEMER ha puesto su buque Atalante a disposición de la búsqueda. Está equipado con un robot submarino capaz de desplazarse a profundidades extremas. Pero, ¿qué tiene de especial el Titán para haber sido elegido para una expedición así? Es un pequeño submarino de aguas profundas, muy innovador en más de un sentido. Es propiedad de la empresa estadounidense OceanGate. Han realizado varias inmersiones en los restos del Titanic. Se encuentra en el fondo del Atlántico Norte, a unos 3.800 metros de profundidad. Este pequeño sumergible es un cilindro blanco de casi 7 metros de largo y 2,5 metros de alto. Se lanzó desde una plataforma sumergida y se propulsa mediante 4 motores eléctricos. También cuenta con un único ojo de buey, situado en la parte de delantera de la máquina. Está diseñado para minimizar los puntos débiles, de modo que pueda soportar la terrible presión de las profundidades. El Titán es capaz de alcanzar una profundidad de 4.000 metros y soportar una presión de 400 bares. Estaba equipado con un sistema de control en tiempo real, con una serie de sensores que alertaban al piloto. En caso de peligro, el descenso se habría detenido normalmente. ¿Qué pudo ocurrirles a los 5 pasajeros a bordo del Titán durante esta expedición? En la excursión, que cuesta $250,000 del viaje, participaron el empresario británico Hamish Harding, el magnate pakistaní Shahzad Dawood y su hijo Suleiman. También estaba el especialista francés en el Titanic Paul-Henri Nergeolet, así como Stockton Rush, director de OceanGate. El anuncio se hizo el jueves por la tarde. Ya no hay ninguna posibilidad de encontrar con vida a los 5 pasajeros del Titanic. Se descubrió un campo de escombros en el fondo del océano, cerca de los restos del naufragio, lo que hace temer un final catastrófico para el submarino turístico. Según los guardacostas, estos restos pertenecen al casco exterior del sumergible. Por tanto, habría implosionado. A pesar de los vertiginosos medios desplegados, era inconcebible encontrar con vida a los pasajeros del Titán en semejantes condiciones. Se barajaron muchas hipótesis, pero fue el problema estructural el que confirmaron los guardacostas. A esa profundidad, con una presión de 380 bares, la más mínima grieta podría ser fatal. En cuanto a la estructura del Titán, las fibras de carbono se combinan con metales. El envejecimiento de tales combinaciones aún no se ha dominado del todo. Por ello, es posible que este tipo de material sufra una fatiga más pronunciada. ¿Por qué nos fascinó tanto la desaparición del submarino Titán? Entre la leyenda del famoso transatlántico y el perfil de las víctimas, esta dramática expedición submarina mantuvo hechizado al mundo entero. 5 pasajeros perdidos en las profundidades del Océano Atlántico, a bordo de un minúsculo submarino diseñado para alcanzar los restos del legendario Titanic.
Se daban todos los ingredientes para que el público y las redacciones de todo el mundo se engancharan a los vericuetos de este asunto. Es cierto que esta expedición estuvo estrechamente vinculada al hundimiento del Titanic, considerada aún hoy como el desastre marítimo más estremecedor de la historia. 1.500 pasajeros y tripulantes murieron en las gélidas aguas del Océano Atlántico. La historia es material de leyenda. Hoy en día, el hundimiento del Titanic sigue suscitando interrogantes. ¿Resurgieron los fantasmas del pasado durante la expedición del Titán? La esperanza de rescate también fascinó al mundo. Con la cantidad de oxígeno a bordo del Titán limitada, se inició una cuenta atrás. Sin embargo, queda una pregunta. ¿Cómo puede implosionar un submarino? Para empezar, veamos qué es realmente un submarino. La mayoría de los submarinos son buques de combate. Los submarinos civiles se utilizan principalmente para la investigación oceanográfica y la producción de petróleo. También puede utilizarse para el turismo o el transporte comercial. Cuando la expedición Titanic salió a explorar los restos del Titanic, entraba claramente en la categoría de expediciones turísticas. Los submarinos obedecen a dos principios fundamentales, el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. El principio de Arquímedes establece que cualquier cuerpo sumergido en un fluido recibe del fluido un empuje vertical hacia arriba, de magnitud igual al peso de volumen de fluido desplazado. Si el peso del recipiente es menor que el peso en agua de volumen sumergido, flota. Si ocurre lo contrario, se hunde. Para sumergirse, el submarino llena completamente de agua los taques del lastre, de modo que su peso sea aproximadamente igual a la flotabilidad de Arquímedes. Durante esta operación de pesaje, afina su peso mediante cajas de ajuste. Por este motivo, el peso se estudia con gran precisión en la fase de diseño, en cuanto al principio de Pascal afirma que, sobre la superficie de un cuerpo sumergido, existe una presión, en bares, perpendicular a esta superficie dirigida hacia el interior e igual de número de decenas de metros de inmersión. Estos dos principios deberían ayudar a comprender el trágico destino del Titán. El sumergible podría haberse desintegrado bajo el peso de la colosal presión de las profundidades. ¿Cuál es la diferencia entre implosión y explosión? Una implosión es lo contrario de una explosión. En una explosión, el movimiento es de la presión de dentro hacia afuera. En cambio, en una implosión, el movimiento es de una presión que procede del exterior, pero que se desplaza hacia el interior. En ambas situaciones el fenómeno deja muy pocas posibilidades de supervivencia. Si el recipiente presurizado falla, equivale a la explosión de una bomba. La implosión del Titán fue probablemente instantánea. La seguridad del submarino y de la empresa estadounidense OceanGate está entredicho. OceanGate desarrolló el Titán en colaboración con ingenieros de la NASA. Sin embargo, muchos expertos coinciden que el submarino Titán, experimental y sin certificación, nunca debería haber visitado el Titanic. Ya en 2018 surgieron serias dudas sobre la seguridad del sumergible. Sin embargo, el Titán ya se había sumergido a tal profundidad. Nada podía presagiar semejante catástrofe. Pero su revolucionario casco de fibra de carbono distaba mucho de ser unánimemente aclamado. Es cierto que la fibra de carbono se comporta extraordinariamente bien, gracias a su resistencia y flexibilidad. Sin embargo, la forma en la que los distintos materiales del casco reaccionan entre sí bajo grandes tensiones plantea dudas. Además, desde que se diseñó el sumergible, este ha sido su tercera salida tripulada. Por tanto, la estructura de carbono podría haberse deformado bajo la presión de expediciones anteriores. Además, el ojo de buey de 60 centímetros situado en la parte delantera de la nave también podría haber sido un defecto. Los expertos se preguntan por el tamaño de este orificio, que bien podría haber sido su punto débil, sobre todo donde se une el casco. Tras esta terrible catástrofe, ¿debería prohibirse el turismo de altura? Expediciones turísticas en alta mar como el del Titán se pueden contar con los dedos de una mano, entre otras cosas por los costes astronómicos que implican, y sin embargo, el sector turístico parece volcarse en los océanos, porque la perspectiva es mareante, pero evitar turistas al fondo del océano parece muy peligroso. La abortada expedición al Titán lo demuestra. En los últimos años, los ultrarricos se han apasionado por este tipo de acontecimientos y están dispuestos a pagar sumas astronómicas por el mero placer de hacerlo. El paisaje de los viajes en alta mar está alcanzando lenta pero inexorablemente al espacio en el ámbito del turismo de lujo. El verano pasado, OceanGate Expeditions empezó a ofrecer inmersiones regulares en el lugar del naufragio del Titanic. Tras la desaparición del sumergible Titán, han surgido interrogantes sobre los riesgos asociados a este tipo de expediciones y su legitimidad.
¿Hay que ponerles fin? En nombre de la seguridad parece que sí. Además, los riesgos para la prevención de los yacimientos son especialmente elevados. Tomemos como ejemplo los restos del Titanic. ¿Debería ser accesible a todo el mundo? Muchos arqueólogos piensan que no. Y, sin embargo, estas expediciones turísticas están al servicio de la investigación, contribuyendo a hacerla avanzar. A pesar de su peligrosidad, siguen siendo muy útiles. Sin embargo, los costes financieros y humanos son demasiado elevados. Si quieren sobrevivir, estas expediciones tendrán que replantearse sus principios en todos los sentidos. Tras la catástrofe del submarino Titán, la continuidad de las expediciones submarinas parece estar en peligro. Aún se están llevando a cabo investigaciones para determinar las causas reales de la implosión de la nave, pero el turismo marino se ve realmente amenazado. ¿Qué nos depara del futuro? Eso es lo que averiguaremos en los próximos años.